Listo, entonces ahorita vamos a empezar a ver la unidad número 4 de funciones de variable real. Entonces, como ya vimos antes, ya vimos lo que era una función. Una función lo vimos en la unidad de conjuntos. Recordemos que primero vimos una relación. Vimos que una relación es una forma de unir elementos de ambos conjuntos de cualquier manera. Relación simplemente son formas de unir elementos entre los dos conjuntos. Vimos cuándo una relación era función. Vimos que para que una relación sea una función, necesitábamos que el dominio sea igual al conjunto de partida y que además no existan dos elementos de Y conectadas con un elemento de X. Entonces no existan dos elementos de Y conectados con un elemento de X. Entonces recordemos que eso era lo que no se permitía para que sea una función. Eso aquí no era permitido. Ya. Entonces, básicamente todo eso lo podemos trasladar aquí. La diferencia es que, bueno, antes podíamos hacer estos gráficos porque eran con conjuntos finitos y podíamos graficar todos los elementos del conjunto finito. Ahora ya no estamos trabajando con conjuntos finitos, ahora estamos trabajando con conjuntos reales. Bueno, subconjuntos de los reales, que básicamente son intervalos y normalmente son infinitos. Entonces no vamos a poder hacer este gráfico, bueno, al menos no para todos los elementos del conjunto del conjunto de partida o el conjunto de llegada. Entonces, las funciones aquí también tienen que cumplir las propiedades que vimos en las funciones de conjuntos, es decir, que el dominio, recordemos que el dominio son todos los elementos del conjunto de partida, los cuales están conectados con un elemento del conjunto de llegada. Entonces, todo eso quiere decir que todos los elementos del conjunto de partidas deben estar conectados y con máximo un único elemento del conjunto de llegada. Entonces, no puede ser que un elemento del conjunto de partida esté conectado con dos elementos del conjunto de llegada. Ya, entonces lo que dice aquí, se hace cada elemento de X un único elemento de Y. Se representa de esta manera, de X a Y. Entonces X está relacionado con y Y también se dice que es f de X. O sea, son la misma forma de decir el segundo elemento de la relación. X está relacionado con Y, o dicho de otra manera, X está relacionado con f de X. Es lo mismo, Y es igual a X, otra forma de decirlo. Entonces, la variable X es la variable independiente porque se supone que puedes escoger cualquier valor, bueno, cualquier valor del dominio. Y la variable Y se denomina variable dependiente porque depende del valor que tú le escojas a la variable X. Entonces, como les dije, todos los elementos del conjunto de partidas deben estar relacionados para que sea una función y no existen dos valores de Y relacionados con un solo valor de X. La variable X también se le denomina argumento. ¿Ya? Ya saben, si tienen alguna pregunta la pueden hacer, deberían hacer mejor dicho. Tenemos también unos conceptos que vimos en el conjunto, en la unidad de los conjuntos. Recordemos que vimos lo que se denomina como dominio de una función. Entonces, si la función va de X a Y, el dominio de una función, bueno, el dominio de función o el dominio de una relación, eran los elementos que estaban relacionados del conjunto de partidas. Entonces, son los elementos del conjunto de partidas los cuales están relacionados por la función. Se representa simbólicamente por dom de f. Recordemos que antes vimos que el dominio simplemente veíamos los que estaban con una flechita. O sea, por ejemplo, recordemos que el dominio era, por ejemplo, todos los que tienen una flechita. Eso quiere decir que está relacionando uno con A y dos con B. Entonces, todos esos elementos eran eran el dominio. Por ejemplo, el 1 y el 2 pertenecen al dominio, pero el 3 no. Recordemos que, como estamos hablando de funciones, el dominio debería ser conjunto de partida. Entonces, recordemos eso también. Entonces, esto era recordamos que para cuando teníamos los conjuntos así, las funciones así, el dominio simplemente lo podíamos ver aquí, 1, 2, es parte del dominio. Pero ahora, desafortunadamente, no podemos hacer eso. Son muchos elementos del conjunto de partida, infinitos, e infinitos del conjunto de llegada. Pero de hecho el proceso es un poquito más, no es tan difícil tampoco. Entonces, cuando estamos trabajando en funciones de variable real, normalmente decimos que X puede tomar cualquier valor, es decir, el dominio de la función puede ser todos los reales, cualquier valor, normalmente. Es porque no hay restricciones. Tú puedes poner cualquier valor de X en las funciones de variable real y en teoría debería conectarte con un valor de Y después de aplicar la función, normalmente. Entonces, siempre va a ser los reales, excepto en los siguientes dos casos, las siguientes dos restricciones. Solo por ahora vamos a ver dos, falta otra que es cuando trabajamos con logaritmos, pero eso la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son las restricciones?
Las restricciones son cuando la función tiene un cociente, o sea, una división, y esa función tiene la variable en el denominador. Entonces nosotros tenemos que decir que no puede existir x, o sea, la función no está definida cuando el denominador es 0. Sabemos que cuando el denominador es 0, la función se vuelve infinita. Entonces, tenemos que tener esa restricción, es decir, para ese valor de x, no podemos usar la función porque ese valor de x me hace 0 el denominador y por lo tanto no va a estar conectada con ningún valor en y, en el conjunto de llegada. Entonces, por ejemplo, esa es una restricción porque debido a que la división para 0 no existe. Y la segunda restricción es cuando tenemos una raíz par. Entonces, cuando tenemos una raíz par, de índice par, recordemos que las raíces negativas no existen en los números reales. O sea, existen en los imaginarios, pero aquí en los números reales no existen. Entonces, por lo tanto, si tenemos una raíz, no podemos evaluar los valores de x tales que me hagan esa raíz negativa, porque de esa manera no va a haber conexión con algún elemento del conjunto de llegada. No olvidemos que estamos hablando de función y relación como conexiones, elemento del conjunto de partida, elemento del conjunto de llegada, y el dominio son los que tienen las conexiones. Entonces aquí normalmente, aquí como pueden ver, estamos buscando los elementos, los elementos del conjunto de partida, los cuales no podrán tener conexiones y por lo tanto no van a pertenecer al dominio. Entonces, con unos ejemplos podemos ver lo siguiente. Si tenemos la siguiente función y nos piden hallar el dominio de la función f de x igual a 4x más 3. Entonces, la función 4x más 3, podemos ver que no tiene ninguna de estas restricciones. Ninguna de estas dos. Entonces, eso quiere decir que yo en x yo puedo poner cualquier valor. No importa yo el valor que ponga en x, al hacer la operación, va a existir un valor en y, en el conjunto de llegada, con el cual va a estar conectado. Cualquier valor que x que yo ponga. No hay problema en eso. Entonces yo puedo evaluar cualquier valor de x y por lo tanto el dominio, que son los valores de x que yo puedo evaluar, va a ser todos los reales. Pero ahora, ¿qué pasa si tengo la siguiente función? Des en cuenta que tengo una función f de x, que es la raíz de 4 menos valor absoluto de x más 1. Entonces, en esa función tengo un radical. Entonces, si tengo una de las dos restricciones. Tengo la restricción, la segunda restricción. Entonces, tengo que tomar eso en consideración. Como sabemos, las raíces de números negativos no existen, al menos no en los reales. Entonces, necesitamos, mejor dicho, únicamente los valores en x, tales que hacen la raíz positiva. Entonces, por eso yo voy a resolver, o sea, solo me interesan los x, tales que lo de que está dentro de la raíz es positivo. Entonces, tengo que resolver esta desigualdad para hallar esos valores de x que hagan positiva la raíz. Entonces resolviendo, aquí por ejemplo este menos 4 lo paso al otro lado, aquí me falta el menos. Luego multiplico por menos 1 y esto lo resuelvo usando los valores absolutos. Esto quiere decir que x más 1 es mayor o igual que menos 4, menor o igual que 4. Y luego restando menos 1 te queda que x está entre menos 5 y 3. Es decir, los únicos valores de x que tienen conexiones con el conjunto de llegada son esos números, de menos 5 a 3. Eso lo podemos ver porque si evaluamos cualquiera de esos números, por ejemplo, el que está aquí, digamos el 0. Entonces, si evaluamos el 0, aquí tenemos 4 menos 1, sería raíz de 3. Entonces, sí existe, aquí es el conjunto de partida, este es el conjunto de llegada. Entonces, sí existe conexión 0 con raíz de 3. Evaluando el 0 la puedo ver, aquí me quedaría 4 menos 1, raíz de 3. Cualquier otro número que esté aquí, por ejemplo, el menos 1, estará conectado con 4, con raíz de 4, con 2. Pero cualquier otro número fuera de ese conjunto no va a tener conexión. Por ejemplo, el 4 no va a estar conectado con ningún número. ¿Por qué? Te queda una raíz negativa y eso no hay conexión. Listo, está bien. Entonces, ya. Y eso es, por ejemplo, cómo se obtiene el dominio de una función. Entonces, tienen que tener claro que el dominio son los valores que yo puedo evaluar en X. Entonces, yo puedo evaluar valores en X
tales que al evaluar en la función va a existir un y que se va a relacionar con ese valor. Y ese y lo obtengo con la regla de correspondencia. Entonces, si existen x que hagan que esta solución, esta función, no te quede un número real, entonces eso debo sacarlo del dominio. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Estoy tomando únicamente los valores de x, tales que esto es real, y por lo tanto puede estar en el conjunto de llegada. Entonces, las restricciones son pocas. Como pueden ver, solo son las raíces, tienen que ser lo de adentro positivo. Y acá hay otro ejemplo en el cual lo que está en el denominador debería ser, no puede ser 0. Entonces, en este caso tenemos dos restricciones, de hecho. Tenemos esta función y queremos su dominio. El denominador no puede ser 0 y además lo que está dentro de la raíz no puede ser, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, por ejemplo, aquí, esto de aquí, como podemos ver, esto de aquí sería que lo que está dentro de la raíz, menos 2, tiene que ser mayor o igual a 0, y que el denominador no puede ser 0. Entonces, esto de aquí no puede ser 0. Uniendo ambas, porque aquí esto elevando al cuadrado, me queda que el valor absoluto de x no puede ser 0. Entonces aquí esto quiere decir, uniendo ambas, te queda que x menos 1, valor absoluto menos 2, tiene que ser mayor que 0. Ya que aquí te dice mayor o igual que 0, pero acá te dice que no puede ser 0, entonces tiene que ser mayor que 0. Entonces el valor absoluto de x menos 1 tiene que ser mayor que 2. Y el valor absoluto, mejor dicho, aquí resolviendo esto con valor absoluto, sabemos que para que esto se cumpla, el valor absoluto x menos 1 tiene que ser mayor que 2, o x menos 1 tiene que ser menor que menos 2, y me quedan los dos valores de x. Por lo tanto, estos son los valores de x que hacen que esta expresión, al evaluarlos, sea un número real. Entonces, estos tienen que ser los valores del dominio, desde el 0 hasta el menos 1, unido desde el 3 hasta el más infinito. Entonces, como pueden ver, solo son esas dos restricciones y yo tengo que ver los valores tales que hacen que esas restricciones o sea, se cumplan, mejor dicho. Ya lo repito de nuevo, ¿cuáles son? Denominador para 0, el dominador no puede ser no puede ser igual a 0. Y segundo, las raíces, lo que está dentro debe ser positivo. ¿Ya? Bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, háganla por favor. Ya, entonces continuando. Tenemos ahora el rango de una función. Ya vimos lo que era el rango. Es muy similar al dominio. El rango lo que es, en cambio, son los elementos del conjunto de llegada, los cuales pueden estar relacionados, mejor dicho, los cuales están relacionados con algún elemento del conjunto de partida. Se representa de esta manera el rango de f, y el rango de f es subconjunto de y. Un procedimiento para obtener el rango. Ahora, bueno, ¿cómo obtenemos el rango? Como pueden darse cuenta, el rango son los valores, en cambio, ahora de y, para los cuales existe un x, los cuales están relacionados entre sí. Entonces, el rango son los valores en y, tales que existe un x, los cuales están relacionados entre sí. Entonces, vamos a hacer un proceso muy similar al que estamos acá, en el cual nosotros tratamos de ver que estas restricciones no se cumplan. O sea, bueno, sacar estas restricciones, mejor dicho. Recordando que estas restricciones son las únicas que hay. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues para hacer el proceso similar, lo que hacemos es primero cambiamos f de x por y despejamos x. Entonces, solo que ahora en este caso, y vemos lo mismo, solo que en este caso veo los valores que puede tomar y. Entonces, tengo que fijarme ahora los valores que puede tomar y. De nuevo, tomando en consideración las restricciones que están aquí, ya que estas restricciones hacen que no te queden números reales. Entonces, por ejemplo, si te pide determinar el rango de esta función, lo que haces nomás es cambiar f de x por y, porque como ya vimos es lo mismo, o sea, solo son dos formas distintas de decir la segunda variable, la variable dependiente. Entonces despejamos x, y más 3 sobre 2, y tenemos esta expresión. Ahora, como les dije, si no hay ninguna de las restricciones que estábamos hablando antes, entonces eso quiere decir
que el rango, bueno, mejor dicho, que el valor de y puede ser cualquiera, cualquier valor que gusten, porque siempre que tú evalúes vas a encontrar un valor de x con el cual van a estar conectados, relacionados. Entonces aquí, como no hay restricciones, tú puedes decir que el rango, mejor dicho, tú dices que el rango es todos los reales, porque no hay restricciones en este caso. Y eso es lo normal en la lineal. La lineal siempre tiene el dominio y el rango igual a los reales. Pero, por ejemplo, ahora tenemos la siguiente función. F de x es igual a x más 1 sobre x. Ahora, por ejemplo, aquí pueden ver que ya te dan el dominio de esa función. Pero es fácil verlo porque el dominio son todos los x menos el 0. Porque se dan cuenta, la única restricción que está aquí es cuando el denominador es 0. Entonces debo quitar ese valor. El denominador 0. Y es lo único, porque es la única, es la fracción, no hay raíces, solo hay una fracción. Y sabemos que la fracción no debe tener su denominador igual a 0. Entonces, el único valor de x que hace que el denominador sea 0 es x igual 0. Por lo tanto, el dominio son todos los reales menos el 0. Ahora, si queremos saber el rango, tenemos que despejar x. Entonces, ¿cómo despejamos x? Bueno, primero cambiamos esto por y, porque al fin y al cabo es más fácil ver los valores de y, aunque es lo mismo de hecho, pero no importa eso mucho. Entonces tenemos y de x más 1 sobre x. Entonces luego hacemos despejar x, despejar, ¿qué digo? Despejar, sí, despejar x. Entonces, por ejemplo, en este caso el x pasa a multiplicar y luego paso a restar. Para de esa manera despejar x. Ya, y nos queda lo siguiente. Ahora, nos queda esta expresión. X es igual a 1 menos y menos 1. Entonces, de nuevo tengo que ver aquí ya en este caso qué valores de y existe, o sea, puedo yo reemplazar de tal manera que esto es real y por lo tanto x va a ser real y va a haber una conexión entre x y y. Entonces, ¿qué valores puedo poner yo en y? Puedo ver que no hay restricción para raíces, no hay raíces de exponente par. Tampoco, bueno, no, si hay una fracción y de hecho si hay un denominador que no debe ser 0. Entonces recordemos que el denominador no debe ser 0 porque si no x sería infinito y eso no es parte de los reales. Entonces el denominador no puede ser 0, y menos 1 no puede ser 0, es decir, y no puede ser 1. Por lo tanto, el rango serían todos los reales excepto el 1. ¿Ya? Como pueden ver, lo que hago aquí es primero despejar x y de ahí hago un proceso similar para hallar el dominio, usando, solo que ahora en este caso debo ver los valores que puede tomar y. Entonces, ¿saben? Preguntas, por favor, si tienen, háganlas. No para continuar. Entonces, otros ejemplos que ponemos aquí es, por ejemplo, me piden determinar el rango de esta función. ¿Cómo lo determino? Pues simplemente lo que hago es, como hicimos acá, reemplazamos f de x por y despejamos x. Entonces, y pasamos de menos 1 a sumar, sacamos raíz y tenemos valor absoluto de x es igual a raíz de y más 1. Entonces, aquí, ¿qué podemos tener? Tenemos que esta raíz, tenemos una raíz, mejor dicho. Recordemos que ahorita lo que estamos haciendo es sacar el rango, entonces tenemos que ver qué valores puede tomar y. Tenemos una raíz y más 1, entonces hay restricciones, porque dependiendo de este valor, va a ser si esto va a ser real o no. Necesitamos que sea real para que x sea real. Entonces, de nuevo, las restricciones cuando tenemos raíces son simplemente que lo que esté dentro de la raíz tiene que ser positivo, es decir, cuando y más 1 es mayor o igual que 0, y es decir, todo esto se da cuando y es mayor o igual que menos 1. Por lo tanto, el rango es desde menos 1 hasta el más infinito. Ahora, por ejemplo, acá tengo otro ejercicio, pido el rango, puedo ver que, por ejemplo, acá el dominio eran todos los reales porque no hay restricciones, y puedo ver que, bueno, ya cuando despejé la x, me salió una restricción y el rango no es todos los reales. Acá puedo ver, por ejemplo, que el dominio, de nuevo, como tenemos una fracción, el denominador no puede ser 0, entonces x no puede ser menos 2. El dominio son todos los x excepto el 2, todos los reales menos el menos 2.
Entonces, por ejemplo, aquí reemplazamos, cambiamos de nuevo f de x por y y despejamos y. Entonces tenemos lo siguiente, nos damos cuenta aquí cuando queremos, despejamos x, ¿qué digo? Aquí, por ejemplo, hasta aquí ya podemos concluir porque el y, como podemos ver, no puede ser negativo. Claro, no puede ser negativo, no puede ser el cero porque está en el denominador de una fracción. Entonces recordemos que el denominador no puede ser cero. Y además tenemos un valor absoluto aquí a la izquierda. Entonces eso quiere decir que y tampoco puede ser negativo porque si no, no habría números, no habría solución para x. Entonces y tiene que ser positivo porque aquí es positivo. Entonces acá también puede ser positivo. Por lo tanto, el rango de esta función sería desde el 0 hasta el más infinito. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? Si tienen preguntas, háganlas. No olviden de eso. Entonces, o sea, claro, que tenga el valor absoluto, nos da la seguridad de que esto de aquí siempre será positivo, claro, sí. Eso ahí siempre será para cualquier valor de x, siempre será positivo. Entonces, como siempre será positivo, esto de acá también debe ser siempre positivo. ¿Ya? Entonces, continuando. Un ejercicio, por ejemplo, es relativamente sencillo. Me piden determinar el dominio de esta función. Entonces, recordemos, para ver el dominio, yo lo que debo ver ahí es directamente qué valores de x puedo yo tomar tal que esa función me dé real. Es decir, tengo que fijarme ahí en las restricciones a ver si es que hay. Entonces, yo veo que esta función no tiene restricción, bueno, sí tiene, de hecho, está la raíz, no tiene restricción de cocientes con denominador que puede ser cero. Entonces, no me preocupo en eso, pero sí tiene raíces. Entonces, esta raíz, recuerdo, que para que sea real necesito que lo que está dentro del denominador, que es lo que está dentro del denominador, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero. Entonces, aquí falta un cuadrado. Entonces, factorizando, aquí para ver los valores. Entonces, diferencia de cuadrados, bueno, no es perfecto el 18, pero ahí se lo puede hacer de esta manera. Entonces aquí, por ejemplo, es raíz de 18 menos raíz de 18. Aquí es raíz de 18. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el, tenemos que aquí si escogemos un valor negativo, menor que menos 18, entonces esto va a ser negativo. Eso también. Entonces menos por menos más. Por acá sería todo más. Aquí sería menos y aquí sería más. Entonces como queremos lo mayor que cero, entonces lo que tomamos es justamente esto que está aquí. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces el dominio de f son todos los valores de x pertenecientes a este intervalo. Es decir, desde menos infinito hasta menos raíz de 18. Unión raíz de 18 hasta el más infinito. ¿Ya? Ese es, por ejemplo, uno una forma, bueno, la forma de obtener los dominios de una función, como les digo, son ver las restricciones y para ver qué valores de x puedo yo tomar. Entonces, ¿cómo los veo? Los con las restricciones. Para saber el rango también, pero primero debería despejar la x. Por ejemplo, vamos a hacerla acá. Entonces, yo lo que hago es intercambiar f de x por y. Entonces, intercambié f de x por y y lo que hago ahorita es despejar la x. Entonces, por ejemplo, ahorita paso el k a restar. Entonces, ahora lo que hago es
pasar el 3 a dividir. Aquí saco raíz, bueno, aquí tengo cuadrado. Aquí saco raíz cuadrada. Entonces aquí simplifica esto. Y bueno, aquí me queda que esto es raíz de y menos k sobre 3 es igual a x menos 7. Y bueno, aquí ya podría concluir, pero terminando de despejar x, voy a tener que y menos k sobre 3 más 7. Entonces esta sería la función despejada x. Entonces yo aquí también tengo que ver ahora las restricciones para el valor de y. Entonces tengo que ver las restricciones para el valor de y usando las mismas reglas que vimos para el valor de x. Es decir, que las raíces tienen que ser mayor que 0, lo que está dentro de la raíz, y que los denominadores no pueden ser 0. Entonces, viendo esa restricción, yo veo que en este caso solo me encuentro con que lo que está dentro de la raíz debe ser mayor que 0. Entonces, continúo con eso ahí. Me queda que y menos k sobre 3 debe ser mayor o igual que 0. Y y menos k mayor o igual que 0. Entonces, y mayor o igual que k. Es decir, el rango de esta función es igual a desde k incluyendo hasta el más infinito. ¿Ya? Y esto, bueno, esto es algo que se cumple para toda ecuación cuadrática. El rango de toda función cuadrática es desde k hasta el más infinito. ¿Alguna pregunta? Donde k es el valor, el término constante fuera de la raíz. ¿Preguntas? Listo, me alegro. Entonces, continuamos. Tienen que seguir practicando. Ahora vamos a ver funciones definidas por tramos. Entonces, funciones definidas por tramos. Hasta ahora hemos visto funciones que están definidas de igual manera en todo el dominio, es decir, con la misma regla de correspondencia. Ahorita vamos a ver funciones que están definidas en diferentes intervalos, diferentes reglas de correspondencias para diferentes intervalos. Ejemplo, tenemos esta función definida de esta manera, pero para diferentes intervalos hay diferentes reglas de correspondencia. Es decir, que el dominio de la función está dividido en diversos subdominios. Por ejemplo, en este caso tiene 3. Cuando x es entre menos 2 y 0, cuando está entre 0 y 2, cuando es mayor que 2. Entonces, para cada uno de esos valores de x, uso diversas reglas de correspondencia. Para determinar una regla de correspondencia, por ejemplo, de f de menos 1, de un valor, yo tengo que ver ese menos 1 en cuál de estos dominios entra. Entonces puedo ver que menos 1 está dentro del dominio del de aquí. Porque, bueno, menos 1 está entre menos 2 y 0. Entonces, esto quiere decir que para obtener f de menos 1, yo evalúo menos 1 aquí en esta regla de correspondencia. Y me va a quedar f de menos 1 es igual a menos 1, que es menos 2. Bueno, aquí me falta un menos. F de 2. En cambio, si yo quisiera obtener f de 2, yo debería evaluar en la segunda porque la 2 está entre 0 y 2, incluyendo aquí, inclusive aquí el 2. Acá no está incluido. Entonces, elevo 2 al cuadrado y me queda 4. Para f de 5 tengo que usar la última, porque 5 es mayor que 2. Entonces, f de 5 en este caso me queda igual a 1. Ahora, para determinar el dominio, simplemente observamos su definición, vemos que el dominio está separado en estas partes, y lo único que debemos hacer es unir todos los dominios. Para determinar el rango, en cambio, nosotros tenemos que hacerlo de manera, podemos hacerlo de manera algebraica, o podemos hacerlo de manera gráficamente. Ya. Entonces, el de manera algebraica sería la siguiente manera. Para cada x, para cada dominio, tenemos que x pertenece
entre menos 2 y 0. Esto quiere decir que x es mayor o igual que menos 2 y menor que 0. Entonces aquí cuando es lineal es bastante sencillo porque lo único que debemos hacer es multiplicar y sumar o restar para llegar a x, llegar a f de x. Entonces, por ejemplo, aquí x la puedo restar menos 1. Me queda menos 3 mayor o igual que f de x menor que menos 1. Y esto, no olvidemos que el rango son los valores que puede tomar y o f de x también llamado. Entonces, es por eso hacemos esto, porque queremos saber qué valores yo puedo tomar para y o para f de x. Entonces yo quiero saber esos valores porque eso me va a decir el rango de esta parte. Entonces, por eso yo aquí, dependiendo de los valores de x, hallé los valores de f de x, es de y. Entonces eso quiere decir que el rango de f es de menos 3 hasta menos 1. Lo mismo acá, solo que en este caso x es entre 0 y 2. Por lo tanto, elevando al cuadrado, x me queda entre 0 y 4. Y por lo tanto, f de x me va a quedar entre 0 y 4. Como ya ven, f de x en este dominio es x al cuadrado. Entonces, en este dominio, la función puede tomar los valores entre 0 y 4, es decir, el rango está entre 0 y 4. Finalmente, para el último caso, que x mayor que 2, es bastante sencillo porque es una función constante. Es decir, para todo x te quedará f de x igual 1. Eso quiere decir que el rango de f es igual a 1. Entonces, para obtener el rango total, simplemente debería unir todos los rangos. Entonces, el rango de f será igual a menos 3 menos 1 unido 0, 4, unido con este de aquí, que es el conjunto unitario 1, pero eso ya está incluido en el 0,4, así que no lo agrego de nuevo. ¿Ya? Entonces así se obtiene el rango de manera algebraica. O sea, tienes los valores de x y tienes que tratar de hallar los valores de f de x. Y ese será el rango. Ahora también se puede ver gráficamente, que es bastante más sencillo cuando sabes graficar las lineales o las cuadráticas. Entonces, por ejemplo, en este caso yo grafiqué la lineal, la cuadrática y acá la constante. Entonces esta lineal, esta es la parte de x menos 1, creo, sí. Esta es de x al cuadrado y esta es de 1. Entonces aquí puedo ver también el dominio. Ya vamos a ver más adelante el dominio, pero el dominio no es nada más que los elementos, mejor dicho, los puntos de la función, las coordenadas en x. Entonces tengo que ver, el dominio son todas las coordenadas en x de los puntos en la función. Entonces cada punto en una función x, y, la gráfica de la función. Entonces el dominio son todas las coordenadas en x que tiene esta gráfica. Recordemos que, por ejemplo, para este punto la coordenada en x sería menos 2. Entonces ese punto quiere decir que menos 2 está en el dominio. Y así sucesivamente puedo ver que menos 2 hasta 0, todo esto de aquí quiere decir que desde menos 2 hasta 0 está en el dominio. Toda esta gráfica quiere decir desde 0 hasta 2 está en el dominio. Y toda esta desde 2 hasta 5. El rango, en cambio, es ver lo mismo, pero en el eje Y. En el eje Y tengo que ver para qué puntos, para los puntos en la gráfica, qué coordenadas en Y tienen. Por ejemplo, puedo ver aquí que esta parte de la gráfica puede tomar valores en Y desde menos 1 hasta menos 3. Entonces quiere decir que el rango de esta parte es desde menos 3 hasta menos 1, que es la primera parte que vimos acá. Por eso te queda aquí menos 1, menos 3. Ah, abierto porque no se incluye esta partecita. En cambio la otra, que es la cuadrática, veo lo mismo, qué valores en Y puede tomar sus coordenadas de la función. Puedo ver que es desde 0 hasta 4. Entonces el rango aquí es desde 0 hasta 4. Y finalmente el rango acá simplemente es 1. Toma valor constante igual a 1. Ya, entonces eso por ejemplo son las gráficas de funciones por partes. Gráficas para el dominio respectivo. Por ejemplo, en este caso, la lineal. Bueno, ya vamos a ver más adelante todas esas gráficas de lineal, la cuadrática, etcétera. Y finalmente una introducción. Aquí nos hablan de la función de la continuidad. Nos dicen que esta función no es continua
porque tiene saltos. O sea, ven estos saltos que están aquí. Cuando voy de X negativo a positivo, aquí ocurre este salto, luego este salto, y así sucesivamente. Entonces, eso de ahí es eso no es continuo. O sea, continuidad quiere decir que no existen ese tipo de saltos. Ya, unos ejercicios sencillos para obtener, de resolver. O sea, básicamente nos piden obtener el valor numérico de esto. O sea, si lo quieren comprobar, que sepamos evaluar las funciones por partes. Entonces, nosotros sabemos que para evaluar debo ver en qué dominio está. Por ejemplo, f de 0, en qué dominio está. Veo que está aquí. Entonces, f de 0, mejor dicho, f de 0 es menos 0 menos 1. Menos g de 0 es menos 0 más 2. Ah, no, ¿qué es que estoy haciendo? G de 0, tengo que ver acá en G. Y aquí sería. Está en la segunda regla de correspondencia. Entonces aquí sería menos 0 al cuadrado, menos 1, sobre 1000. Más f de 2, cambio f de 2 sería acá abajo. Sería menos 2 más 2, menos f de 102, sería de nuevo aquí abajo. Menos 102 más 2 sobre 100. Menos g de menos 3, entonces menos 3 tengo que ver en la regla de correspondencia de g. ¿Dónde está? Está acá arriba. Entonces sería menos 3 al cuadrado más 1. Más 1. Entonces simplemente lo que hice ahorita es reemplazar. Entonces yo puedo ver aquí, por ejemplo, que me quedaría menos 1, menos menos 1 sobre 1000. Acá esto se va, 0. Aquí te quedaría menos 100. Menos menos 100 es más 100 sobre 100. Menos, aquí es 9 más 1, 10. 10 sobre 10 más 1. Entonces esto sería 0. 1 menos 1 más 1. Y eso es 3. ¿Qué 3 es 1? A ver, en el gráfico anterior. No, pues aquí no es continuo en ningún lado. O sea, eh, tampoco sería continuo. O sea, no es continuo así como está, porque aquí hay un salto. O sea, tiene que ser continuo. No puede haber este tipo de saltos. Aquí hay una discontinuidad. Y acá tampoco es continuo porque hay este salto que está aquí. Ahora, si no incluyera el 0, tampoco sería continuo. O sea, sería peor. No es continuo. Porque no tiene que haber este tipo de salto. O sea, tiene que ser, por ejemplo, algo así. Así, digamos, y luego va de aquí para acá, por ejemplo. Y luego va así, algo así. Eso sería continuo, donde no hay saltos. Pero obviamente si hay saltos, como por ejemplo este salto que está aquí y este salto que está acá abajo. Esos saltos verticales no pueden haber. Entonces, para que sea continuo. ¿Ya? Entonces, continuando. Ya saben, pueden hacer preguntas. Vamos a ver, bueno, si alguien tiene algo que preguntar, pregunte. Entonces, continuando, tenemos ahora la representación gráfica de una función. Bueno, ya vimos una introducción de la representación gráfica. Ahora vamos a ver un poquito más el concepto. Entonces, como ya vimos gráficamente, lo que representa gráficamente en el plano cartesiano, entonces es muy importante entender esto. Entender que cada punto, muy importante, entender que cada punto de la gráfica de una función, por ejemplo, digamos que esta es la gráfica de la función f de x. Bueno, la función f, la gráfica de la función f. Que cada punto, lo único que hace es relacionarme un punto en x con uno en y. Entonces, mejor dicho, lo que me hace, mejor dicho, cada punto de la gráfica me da dos puntos que están relacionados. Este X está relacionado con esta Y. Entonces,
esos puntos están relacionados. ¿Ya? Entonces, eso es por definición de la gráfica. La gráfica, como pueden ver aquí, es el conjunto de puntos tales que sus coordenadas pertenecen a F. Es decir, están relacionando X con Y. Tú al evaluar la regla de correspondencia en X, te daría Y. Entonces, los elementos del conjunto A se representan normalmente en la recta horizontal y los del B en una recta vertical. Entonces, abscisa, el eje horizontal normalmente es el eje X o de las abscisas y el eje vertical el eje Y o de las ordenadas. Ya. Ahora, en las gráficas nos podemos ayudar para ver algunos criterios y algunos tipos de funciones. Recordemos, mejor dicho, para que una relación sea una función, debía cumplir algo importante. Debía cumplir que no podía existir lo siguiente. Esto de aquí era lo que no puede existir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe en la función un valor de x que está conectado con y1. Esto quiere decir que los puntos x, y1 y x, y2 pertenecen a la función, pertenecen a la gráfica de la función. Entonces este de aquí, si esto estuviera en la función, esto quiere decir que estos dos puntos estuvieran en la función, y esto quiere decir que en la gráfica, si yo hago la gráfica, me voy a encontrar que en X va a estar este punto Y1, el X, Y1, y también debe estar, por ejemplo, acá el X, Y2. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Yo puedo ver que si esto de aquí se cumple, es decir, no es función, entonces pasa esto de que hay dos puntos con la misma coordenada en X y diferente en Y, que pertenecen a la función. Gráficamente se vería de esta manera. Entonces, ¿cómo compruebo eso que está ahí? Pues simplemente trazo una recta vertical y se va a intersectar en esos dos puntos. Por lo tanto, no sería función. Entonces, eso se conoce como el criterio de la recta vertical. Sea una gráfica cualquiera, bueno, en este caso, no sé si en este caso yo sabía que no era función, pero digamos que yo no sé si es función o no. Entonces, en una gráfica cualquiera, yo puedo saber si una gráfica es función o no, simplemente trazando una recta vertical. Bueno, no una, sino varias, de hecho. Ya que, para que sea función, cualquier recta vertical debe intersectar a la gráfica como máximo en un punto. Entonces, cualquier recta vertical que yo dibuje debe intersectar en la gráfica como máximo en un punto. Por ejemplo, en este caso, puedo ver que no es función. Como les dije, el hecho de que sea función quiere decir que el hecho de que esta gráfica intersecte en dos puntos, quiere decir que hay un punto en X relacionado con dos puntos en Y1 y Y2. Entonces, por eso no es función. Ejemplos. Tenemos aquí aplicaciones del criterio. Podemos ver la de la izquierda. La de la izquierda es una función, ya que si yo dibujo una recta vertical, en cualquier lado se va a intersectar en un punto y en solo un punto, no más de un punto. Y siempre en un punto, no más de un punto. Entonces, por eso es función. Ahora, el de acá no es función, porque si yo dibujo rectas horizontales, con que una se intersecte en dos puntos, ya sé que esto no es función. Como les digo, esto quiere decir que para este valor de X está relacionado con dos valores de Y distintos del conjunto de llegada y por lo tanto no sería función. Esto quiere decir que X está relacionado con Y1 y Y2. ¿Ya? Entonces ya saben, preguntas por si acaso, si no continúo. Este es el criterio de la recta vertical. Ya. Ahora vamos a ver un ejercicio de cómo ver algunos componentes gráficos. Entonces, por ejemplo, me dan la siguiente gráfica de la figura de la función que está ahí. Me piden determinar lo siguiente: la función evaluada en esos puntos, el dominio de esa función, el rango de esa función y las intersecciones con los ejes coordenadas. Entonces, ¿cómo obtengo esto de aquí? El valor de la función evaluada en el punto con coordenada x menos 2, con x igual 2 y con x igual 6. Entonces, recordemos que, que el punto, que el hecho de que el punto pertenezca a la recta, bueno, el hecho de que el punto pertenezca
a la función, quiere decir que me relaciona la coordenada en X con la coordenada en Y. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo tengo este punto, no podemos un poquito más atrás. Si yo tengo este punto, y aquí tengo X, y acá tengo Y, ese punto pertenece a la función, a la gráfica de la función, quiere decir que están relacionados por medio de la función, es decir, que f de X tiene que ser igual a Y. La función evaluada en X debería darme Y. De esa manera yo puedo obtener estos valores, porque simplemente debo hallar el punto que pertenezca a la función cuya coordenada es en X, es uno de estos valores. Por ejemplo, en este caso, para el primerito, debería haber ese punto de la función cuya coordenada es -2. Puedo ver que es este. Esto quiere decir que f de -2 es igual a 2. Acá también hago lo mismo con igual a 2. Entonces aquí en igual a 2. Entonces acá debería ser -3. Entonces eso quiere decir que f de 2 es igual a -3. Y finalmente para 6, lo mismo. Tengo que ver el punto que pertenezca a la función y que tenga esa coordenada. Tengo que ver cuánto vale en su coordenada en Y. Aquí probablemente sea 3. Entonces esto quiere decir que f de 6 es igual a 3. Ya, entonces ya obtuve el valor de la función en esos puntos. Ahora, para ver el dominio, como ya les dije, yo tengo que ver los valores en X que puede tomar los puntos de la función. Tengo que ver qué valores en X pueden tomar los puntos, los puntos del gráfico de la función. Entonces, por ejemplo, puedo ver que debido a este punto, entonces pueden tomar en X desde -2, aquí también hasta -1, hasta 0, hasta 1, siguen de largo, le doy 2, 4, hasta 6, hasta 7. Entonces, puedo ver que el X puede tomar valores entre -2 y 7. Eso quiere decir que el dominio de la función es igual entre -2 y 7. Ahora, el rango, tengo que ver lo mismo, pero en Y. Entonces, tengo que ver en Y qué valores puede tomar esta función. Puedo ver que en Y puedo empezar desde -3. Por ejemplo, aquí hay valores para -3. Desde -3, -2, pasando por 0, 1, 2, hasta 3. Entonces, el rango de f es igual desde -3 hasta 3. ¿Ya? Y finalmente, entonces nos piden ahora las intersecciones con los ejes coordenados. Entonces, ahorita voy a darle un poco de introducción con respecto a las intersecciones. Vamos a ver más adelante un poco más profundo, pero es muy importante saber lo siguiente. Entonces, bueno, aquí las puedes ver sencillamente. Entonces, recordemos que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, las intersecciones con el eje, bueno, con el eje X serían estas, esta y esta. Y las intersecciones con el eje Y sería únicamente esta que está aquí. Ahora, ¿qué tenemos que darnos cuenta con respecto a estas intersecciones? Las intersecciones con el eje Y con el eje Y tenemos lo siguiente. Se dan, o sea, obviamente como se dan en los valores de la función, los puntos de la función, los cuales, los puntos en la función, de la función, cuyo valor en Y es igual en Y es 0. Entonces son puntos de la función cuyo valor en la coordenada Y es igual a 0. No, a ver. No, sí, 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 perdón, tienes razón. Aquí quise hablar, sí, estoy mal aquí. Quise hablar en X. Esto es X, ¿no? Según yo será X, pero bueno. Ya. Entonces, las intersecciones con el eje X son los puntos
cuya coordenada en Y son igual a 0. En este caso pueden ver que son los puntos menos 1,0, menos 1 en X, 0 en Y, 1,0 y el 5,0. Entonces aquí menos 1,0, 1,0, 5,0. Es decir, en caso de que no lo sepa, para hallarlos debería igualar la coordenada en Y a 0. Es decir, debería ser f de x igual a 0. Entonces algo que así se obtiene. En cambio, para las intersecciones con el eje Y, tenemos que en este caso son los puntos en la función cuyo valor en este caso es la coordenada en X. Es 0. En este caso la coordenada en X es 0. Podemos ver que para este específico simplemente es el punto 0,1. 0 en X, 1 en Y. Y podemos ver que si no supiéramos cuáles son los cortes con el eje Y, pues simplemente deberíamos igualar X igual a 0 y ya obtenemos los cortes con el eje Y. Finalmente, les digo que este corte con el eje Y debe ser único para que sea una función. Los cortes con el eje X sí pueden ser algunos, en eso no hay problema, y puede ser una función. En cambio, el corte con el eje Y debería ser único. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere contestar por qué el corte con el eje Y debe ser único para que sea función? ¿Por qué el corte con el eje Y debe ser único? Como aquí, es único, para que sea una función. Por el gráfico que nos mostró antes, ¿Cómo el gráfico? en donde hacía una línea Sí, vertical. sí, está bien, sí. Sí, o sea, sí, es por eso. Bueno, o sea, ese es otra, ¿cómo sería? Otro resultado del por qué por qué es una función, mejor dicho. Pero sí está bien. Sí, porque si hubieran dos intersecciones, digamos que tenemos una función que va así y luego se intersecta por acá, en dos lugares. Entonces, si yo trazo la línea horizontal por ese eje, se intersectará en dos puntos y por eso no sería una función. Entonces, no debe ser una función. Mejor dicho, las funciones solo tienen un corte con el eje Y. Las funciones solo tienen un corte con el eje Y. Porque si no, no serían funciones. Ya. Continuando. Ahora vamos a ver tipos de funciones. Ya vimos, de hecho, algunos tipos de funciones. Recordamos que vimos las funciones inyectivas, las sobreyectivas, etc. Ahora vamos a verlas, solo que ahora en variable real. Entonces ya vimos que la inyectiva, recordemos que era cuando un valor, mejor dicho, es una función es inyectiva cuando no existe un valor de Y relacionado con dos valores de X. Es decir, cuando no se da esto. ¿Sí? A ver, aquí. Cuando no se da esto. Entonces, una función es inyectiva cuando no se da esto. Cuando no existe valor de X relacionado con, mejor dicho, dos valores de X relacionados con un mismo valor de Y. Es decir, los valores de Y son imagen única de un valor de X. Aquí está la definición formal. Me dice que una función es inyectiva si solo si para cualquier elección de números x1 y x2, si x1 no es igual a x2, entonces f de x1 no es igual a f de x2. Básicamente nos dice que si no son iguales, no pueden ser sus imágenes iguales, lo cual tiene sentido cuando hablamos de que no puede existir dos x unidos con la misma imagen. O dicho de otra manera, también muy útil saber, especialmente al momento de demostrar que una función es inyectiva, pues la contrarrecíproca, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1
es igual a x2. Ya, esto nos sirve para demostrar más que todo. No, aquí es x. Ya, ahí está. No, x2. Ya. Entonces ahí, por ejemplo. O sea, la inyectiva. Recordemos que no puede existir esto, que dos elementos del conjunto de partida estén relacionados con un elemento del conjunto de llegada. Así como teníamos el criterio de la recta vertical para ver que una función sea, bueno, que una gráfica sea una función, también tenemos el criterio de la recta horizontal para ver si una función es inyectiva o no. Recordemos que la definición de función inyectiva es muy similar a la definición de función, solo que ahora estamos como que al revés. Entonces, de igual manera tenemos lo siguiente, que una función es inyectiva si y solo si su gráfica intersecta, para cualquier recta horizontal, en este caso tenemos rectas horizontales, al momento de realizarla, intersecta a la gráfica en uno y en un solo punto. No más de un punto, mejor dicho. En uno y no más de un punto. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos ver que la izquierda no es función inyectiva porque al realizar la gráfica estoy intersectándolo en dos puntos, aquí y acá. Entonces este es 1 y este es, no es 1, pongámosle un valor cualquiera. Este es x1 y este es x. El hecho de que se intersecten quiere decir que esta gráfica está conectada con dos puntos. O sea, básicamente, si ocurre esta de aquí, quiere decir que x1 y x2 están intersectados con y. Entonces estos dos están intersectados. Por lo tanto, no puede ocurrir eso de que yo trazo una línea horizontal y se intersecten dos puntos. Además tengo que, bueno, este es un ejemplo de una función que sí es inyectiva. Trazo líneas horizontales y se intersectará en un solo punto y en un único punto. ¿Ya? Tenemos ahora la función sobreyectiva. Recordamos que la definición de función sobreyectiva eran las funciones tales que el conjunto de llegada es igual al todo el rango. Mejor dicho, el rango es todo el conjunto de llegada. Es decir, para todo elemento del conjunto de llegada va a estar conectado con algún elemento del conjunto de partida. Entonces, esa es la definición de rango. Por lo tanto, debemos cumplir esa definición. Digamos que tenemos la siguiente función sobreyectiva. Es sí, solo sí, para todo elemento del Y, de conjunto de llegada, está relacionado con algún elemento del conjunto de partida. ¿Ya? Entonces, todo el conjunto de llegada está relacionado con algún elemento del conjunto de partida. O, dicho de otra manera, el rango es igual al conjunto de llegada. Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, esa es la definición formal de función sobreyectiva. Ejemplo, aquí tenemos estas funciones definidas en el conjunto de partida, bueno, los reales en este caso, hacia el conjunto de llegada que nos dicen que es los reales. Entonces podemos ver que el de la izquierda, el rango, recordemos que el rango son los valores en y que puede tomar la función. Entonces vemos que la función puede tomar desde menos infinito, llega hasta 3 y ya de ahí no pasa. Eso quiere decir que el rango de esta función es desde menos infinito hasta 3. Y como el conjunto de llegadas, los reales, como no son iguales, entonces esta función no es sobreyectiva. En cambio, esta función que es la lineal, asumimos que se va hasta el infinito arriba y el infinito abajo. Entonces, como esa función puede tomar cualquier valor real, entonces su rango se dice que son todos los reales. Bueno, y por lo tanto, sí es sobreyectivo. ¿Ya? Ya saben, preguntas si tienen por si acaso, las pueden hacer. No, para continuar. Entonces, función sobreyectiva, recuerden, el rango debe ser el conjunto de llegada. Y el rango son todos los valores en el conjunto de llegada que están relacionados con algún elemento del conjunto de partida. Tenemos también tipos de funciones crecientes, empezando por función creciente. Todas estas funciones que vamos a ver ahorita estarán definidas para intervalos. Entonces, decimos que una función es definida para intervalo i, es creciente, sí, solo sí, para cualquier elección de x1 y x2 en ese intervalo, siempre que x1 sea menor que x2
tenemos que f de x1 es menor o igual que f de x2. Entonces la definición formal, ya con lenguaje simbólico, esto quiere decir que, por ejemplo, para un intervalo, esta función, por ejemplo, es creciente para cualquier intervalo que escojamos aquí. Por ejemplo, yo escojo un intervalo desde aquí hasta acá, de 2 hasta 4. Entonces, cualquiera x1 y x2 que escoja, si siempre que x1 sea menor que x2, es decir, que x1 esté a la izquierda de x2, entonces f de x1 va a ser menor o igual que f de x2. Es decir, f de x1 va a ser menor o igual a f de x2. ¿Ya? Tenemos esa relación. ¿Listo? Esa es la definición de creciente. Esta, por ejemplo, a la izquierda es un ejemplo de función creciente en ese intervalo o en varios otros intervalos. Puedes coger cualquier otro intervalo y también seguirá creciendo creciente. Podemos ver que la definición de creciente, para que la cumpla, me permite que hayan estos como que partes constantes en las cuales se queda el valor constante, no crece ni decrece. El resto siempre o debe crecer o debe quedarse constante. En cambio, la de la derecha no crece, sino que al revés decrece. Si yo tengo x1 y x2, x1 es menor que x2, pero no se cumple lo de acá. F de x1 va a ser mayor o igual a f de x2. Entonces esta función no es creciente. Tenemos función asimismo estrictamente creciente en un intervalo. En cambio, en este caso, recordemos que el anterior vimos que podíamos tener que puede ser igual, pero acá en este caso ya no. Entonces, si tenemos que x1 es menor que x2, entonces f de x1 debe ser menor que f de x2. Entonces ya no se permite que se mantenga constante en algunas partes. Entonces, por ejemplo, en este caso, si me preguntan, si es una pregunta interesante, o sea, no te deberían preguntar eso, porque de hecho, esta parte del medio es creciente y a la vez decreciente. Es las dos cosas. Por ejemplo, me están preguntando si me preguntaran esta parte, si me dicen si es creciente o decreciente, pues no deberían preguntártelo porque es ambas cosas a la vez. Satisface ambas definiciones. Satisface la definición de creciente y satisface la definición de decreciente. Por eso se dice que la función constante es la única función creciente y decreciente a la vez. ¿Ya? No deberían preguntarte eso porque sería una pregunta mal planteada, ya que esa parte es a la vez creciente y a la vez decreciente. Obviamente, porque nos permiten tener la igualdad. Ahora, si salimos con estrictamente creciente, ya nada que ver. Ahí si no, esa parte no es estrictamente creciente. En estrictamente creciente tiene que ser de ley creciendo, no puede quedarse constante. Entonces, por ejemplo, esta función es la exponencial, es una función estrictamente creciente, solo crece, ya que si yo escojo algún punto del aquí, por ejemplo, este es x1, de cualquier intervalo, digamos este intervalo de aquí para acá, entonces este es x1, este es x2, f de x1 va a ser menor que f de x2. O sea, siempre va a crecer cuando voy para la derecha. Ahora, este de acá, por ejemplo, en algunos intervalos sí es creciente. Por ejemplo, si yo escojo este intervalo desde 3 hasta 5, ahí sí será creciente. Pero si yo escogiera el intervalo, por ejemplo, desde 3, mejor dicho, desde 1 hasta 3, ya no será creciente, porque aunque en esta partecita sí es creciente, aquí ya no. Entonces, por eso, en este intervalo ya no es creciente. En este intervalo sí sería creciente, en este intervalo no sería creciente. Vean que depende del intervalo que yo escoja. Entonces, depende del intervalo que yo escoja. En esta función de la derecha, en este intervalo no era creciente, no era estrictamente creciente, pero en este intervalo sí es estrictamente creciente. Solo crece. Entonces tenemos definiciones similares para decreciente. Entonces, para funciones decrecientes decimos que es lo mismo que función creciente, solo que en este caso, cuando x1 es menor que x2, tenemos que f de x1 debe ser mayor o igual a f de x2. Entonces tenemos que se cumple eso. Entonces x1 y x2
tenemos, por ejemplo, que f de x1 debe ser mayor o igual a f de x2. Ya. Entonces esa sería, por ejemplo, función creciente. De nuevo, aquí también se permite que se mantenga constante. Igual sigue siendo función creciente. Ahora, esto aquí no es creciente, es una función, no es función decreciente que digo. Esa sí, eso es una función creciente. También tenemos definición de función estrictamente decreciente. En este caso, si tenemos que x1 es menor que x2, eso implicará a que f de x1 sea mayor a f de x2. Podemos ver que a medida que x aumenta, entonces los valores de f de x disminuyen. Por eso se dice estrictamente decreciente. De nuevo, aquí en esta función podemos definir que en este intervalo, podemos ver que en este intervalo sí es estrictamente creciente, pero si tomo este intervalo, desde acá para acá, puedo ver que ahí ya no sería estrictamente creciente porque está esta parte. Y esta parte no decrece, sino que es constante. Sí. Pues estrictamente decreciente. No dije. Si dije estrictamente creciente, perdón. Es estrictamente decreciente. Aquí es estrictamente decreciente, acá no es estrictamente decreciente. Pero sí sería decreciente. También, claro. Sí sería decreciente. Ahora, función monótona en un intervalo es cuando dicen que una función o es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente en ese intervalo. Una función es monótona en un intervalo sí y solo sí, es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. Es decir, no puede ser ambas cosas a la vez en ese intervalo. Y debe ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. No debe ser constante ni nada de esas cosas. ¿Ya? Entonces eso es función monótona. Ahora vamos a ver la paridad de las funciones. Entonces la paridad de las funciones me dicen lo siguiente. Una función f es par si para todo x en su dominio, menos x también está en su dominio. Y además se cumple que f evaluado en menos x te queda que es igual a f de x, obviamente para todo x del dominio. Entonces esta es la definición formal. Para todo x del dominio, f de menos x es igual a f de x. Ejemplo de funciones pares son estas que están aquí. Valor absoluto es básicamente esto. Y esta es la cuadrática. Ambas funciones son pares. Pueden ver que debido a que cumplen esto, son simétricas con respecto al eje y. Es decir, lo que está a la derecha del eje y es idéntico a lo que está a la izquierda del eje y. Entonces, en ambos casos son simétricas. Tenemos también que una función puede ser impar si en cambio definimos que, bueno, igual manera que en pares, el menos x también está definido en el dominio y además f de menos x es igual a menos f de x. F de menos x es igual a menos f de x. Tenemos por ejemplo, la siguiente representación. No podemos ver aquí en la gráfica que, por ejemplo, 2 f de 2 me queda que es igual a menos 2 y f de menos 2 me queda que es igual a 2. ¿Ya? Entonces, f de menos x es igual a menos f de x. Puede ver que se cumple. F de menos x es menos f de x. Lo mismo con esa de acá, que es la cúbica. Ahora, las funciones impares de ley deben pasar por el origen. Para que una función sea impar es necesario, pero no suficiente, que pase por el origen. ¿Ya? Entonces, para que una función sea par, es necesario que pase por el origen, pero no es suficiente. O sea, es decir, que no porque pasa por el origen ya es par. Eso tampoco, eso no es verdad. Ya. Una función impar, en cambio, es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Y existen funciones que no son pares ni impares. Bastantes, de hecho, son la mayoría. Por otra parte, solo existe una función que es par e impar a la vez, que es la función f de x igual a 0. La constante igual a 0. Ahora vamos a ver ahorita cómo demostrar cuando una función es par o impar. No, impar, este es par o este impar,
o creciente o decreciente. También son demostraciones interesantes. Pero bueno, primero tenemos que ver los tipos de funciones. Tenemos una función periódica. Entonces, la función periódica es cuando existe un t positivo, tal que para todo x, si a f de x, si a x yo le sumo t, se repite la función. Si a x yo le sumo t, se repite la función. Esto quiere decir, por ejemplo, desde cualquier, para todo punto, mejor dicho, de la función, después de pasar t, la función empieza a repetirse. Entonces pueden ver que hasta aquí la función se empieza a repetir, luego se vuelve a repetir. Entonces decimos que t es este valorcito de aquí a acá. Y t también es este valorcito de aquí a acá. Pero pueden darse cuenta que t puede ser no solo únicamente este valor, sino puede ser todo este valor de acá para acá, ya que se repite. De igual manera, en esta distancia se empieza a repetir. Entonces pueden ver que t puede ser o 4, 8 o 12. Entonces se define el periodo fundamental como el menor valor que cumple esta propiedad. En este caso sí sería 4. T igual 4. Finalmente tenemos las funciones acotadas. Entonces, funciones acotadas son aquellas funciones que tienen un valor máximo y un valor mínimo. Por ejemplo, esta función que está aquí, decimos que está acotada ya que su valor máximo, o sea, su valor de f, es menor o igual que 2. Decimos que su cota es ese valor de 2, porque f solo puede llegar hasta 2, pero no más de 2. Y el valor mínimo es menos 2, es decir, que f de x, recordemos aquí quiere decir que f de x está acotada. El valor de f de x está acotado, es decir, el valor en el eje y es el que está acotado. Es menor que igual que 2, mayor o igual que menos 2. Ya. La función cierra también es periódica, sí, es verdad. No me acuerdo exactamente cuál era. De acá cierra. Bueno, también me acuerdo que era, no sé, ¿cuál sería la función cierra? Es que no me acuerdo exactamente si era así o cómo era la función. No me acuerdo exactamente, para serte sincero. ¿Qué? En el examen final, pero no te dieron la gráfica, ¿o qué te dijeron? No, que, o sea, en las clases así me habían enseñado también eso de ahí. Y había una pregunta que, bueno, yo no me acuerdo, pero esa sí ya no la pude pasar en el anterior pre. Era una Claro. función que iba así como en cuchillo, así como de un tiburón, así. Creo que eso tiene que ver con la función escalón, con ese tipo de funciones. Ah, la función escalón sí se ve más adelante, claro. Pero la función cierra, creo, o sea, no me acuerdo para ser sincero, tal vez sí se la vea. Pero creo que sí es más adelante. Vamos a ver, ya voy a revisar esa parte, ese ejercicio a ver si lo encuentro. Ya. Entonces, por ejemplo, estoy aquí, me dicen que el valor de f de x está entre 2 y menos 2. Y esto quiere decir que el valor absoluto de f de x es menor o igual que 2. Ya. Ahora, también tenemos que las funciones son acotadas superior e inferiormente. O sea, pueden existir funciones que son acotadas superior o inferiormente. Ejemplo, en este caso, tenemos que esta es una exponencial que está acotada por aquí, por lo que vamos a ver más adelante, que se llama asíntota. Entonces, el valor de la función no supera la asíntota. De hecho, nunca llega a ser ese valor. En cambio, este valor, el valor, mejor dicho, el valor de y de la función solo llega hasta la asíntota. Bueno, hasta lo cerca no llega exactamente al valor de la asíntota, sino a la cerca de la asíntota. En cambio acá, este puntito sería la cota inferior de esta función cuadrática. Podemos ver que estas cotas pueden pertenecer o no necesariamente al rango de la función. Aquí sí pertenece, porque ese punto sí está relacionado con algún x por la función.
pero acá no. Acá esta cota no pertenece a la relación, a la función, porque nunca llega bueno, el valor a la función a ese valor. ¿Ya? Entonces tenemos algunos ejercicios para ver algún clásico si una función es par o una función es impar. Entonces, ¿cómo determinamos si una función es par o impar? Entonces, para determinar eso, tenemos que ver lo siguiente. Para ver una función si es par o impar, tenemos que nosotros hallar f de menos x. Entonces, primero hallamos f de menos x. Entonces, tenemos tres posibilidades que nos pueden quedar una vez que hallemos f de menos x. Primero, que f de menos x resulte ser igual a f de x. Entonces, para ese caso decimos que es par. Segundo, puede darse el caso de que f de menos x sea igual a menos f de x. En ese caso decimos que es impar. Tercero, puede darse el caso de que f de menos x no sea, no sea ninguna de las dos. Para ese caso decimos que no es par ni impar. ¿Ya? Entonces, f de x puede ser par, impar o no puede ser ni par ni impar. Ahora, ¿qué vemos aquí? Pues, como les digo, tenemos que hallar siempre f de menos x. Entonces, hallemos f de menos x. Vamos a tener que va a ser igual a 2 menos x menos 1, que es igual a menos 2x menos 1. Entonces, aquí yo tengo que ver lo siguiente. Tengo que ver si esto es igual a f de x. Puedo ver que no, porque aquí tengo un menos, acá no tengo. Puedo ver si si esto de aquí es igual a menos f de x. Es decir, a ver si es igual a esto. Entonces lo calculo. Esto es igual a menos 2x más 1. Puedo ver que no son iguales. Entonces, no es ni par, porque no es igual a f de x, ni tampoco impar, porque no es igual a menos f de x. Entonces, no es ni par ni impar. No es ni par ni impar. Para la siguiente, la cúbica. Bueno, la cúbica ya vamos a ver que es impar, pero vamos a ver cómo. Entonces, por ejemplo, multipliqué el signo aquí. Entonces, tengo que repartir el menos al 2x y al menos 1. Aquí lo que haremos es hallar el m de menos x. Esto es igual, ya saben, tengo que hallar la función evaluada en menos x. Entonces evalúo menos x, te va a quedar menos x al cubo. Esto va a ser igual a menos 1 por x al cubo. Mejor dicho, menos 1 por x al cubo. No, aquí queda el cubo. Entonces aquí puedo distribuir el cubo. Me va a quedar menos 1 al cubo por x al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1 por x al cubo. Y esto es igual a menos x al cubo. Que se dan cuenta, es igual a menos m de x. Entonces me quedó que m de menos x es justamente menos m de x. Básicamente me quedó que para todo x, m de menos x es igual a menos m de x. Entonces esto de aquí no es impar. Es impar. Oiga, lo que no es impar, es impar. Es impar. Porque me quedó en el segundo caso. Entonces la función es impar. ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo aquí. Digamos que es, vamos a poner g de que, no, pongámosle, a ver qué le puedo poner. Funciones impares. Pongámosle x al cuadrado menos 1. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué es esta función de aquí. Entonces, de nuevo, yo debo evaluar menos x. Entonces, evalúo menos x en la función. Menos x al cuadrado menos 1.
Eso es igual a x. Esto de aquí, yo sé, bueno, que esto va a ser igual a menos 1 por x al cuadrado menos 1. Bueno, ya saben que aquí distribuyo el x al cuadrado. El cuadrado, ¿qué digo? Menos 1 por x al cuadrado menos 1. Esto de aquí es 1. Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado menos 1, que es igual a f de x. Entonces demostré que f de menos x es igual a f de x, por lo tanto es par. ¿Ya? Y así se demuestra si una función es par o impar. Debes obtener el valor de la regla de correspondencia de la función evaluada en menos x y comparar si es igual a f de x. Entonces si desea eso es par. Si es igual a f de menos f de x, en ese caso sería impar, o que no te dé ninguna de las dos, por lo cual no sería ni par ni impar. La segunda es impar porque, como les dije, se dan cuenta que al hacer m de menos x, esto me queda menos 1, aquí lo distribuí el menos, le puse transformar menos 1 por x, luego el cubo lo distribuí entre el menos 1 y el x, luego menos 1 aquí al cubo es menos 1 por x al cubo, y aquí te queda menos x al cubo. Entonces te das cuenta, recuerda que x, recordemos que la función m de x es igual a x al cubo, es decir, esto de aquí es m de x. Por lo tanto, esto es menos m de x. Es decir, m de menos x es igual a menos m de x, entonces es impar. ¿Ya? Por eso es impar, porque te dio la definición de función. Te quedó que m de menos x es igual a menos m de x, o sea, esto que está aquí abajo, por lo tanto es impar. Recordemos que esa es la definición de función impar, la que está aquí. ¿Ya? Ya listo. Entonces, continuando, tenemos más ejercicios. Nos dicen ahora que, por ejemplo, nos dicen que tenemos una función inyectiva que además cumple esto. Entonces nos piden hallar los valores de A. Me dicen hallar, mejor dicho, me piden hallar este valor de f de A más 2. Entonces yo sé que f de 9 es 2A, f de A menos 2 es 3 y f de 5 es 3. Me piden hallar que el valor de f de A más 2. Entonces yo sé que el valor de f, mejor dicho, me dicen que f es inyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que f de A menos 2, mejor dicho, recordemos que A inyectiva quiere decir que no existen dos valores del conjunto de partida. Entonces esto más que todo es de concepto. No existen dos valores del conjunto de partida relacionados con un elemento del conjunto de llegada. Pero podemos ver que debido a estas dos reglas de correspondencia, tenemos que A menos 2 está relacionado con 3, igualmente que 5. Entonces, nos damos cuenta que esto es de hecho lo que está prohibido. Si se diera esto, siendo estos dos números diferentes, entonces esto no sería inyectiva. Debido a que me dicen que esta función debe ser inyectiva, entonces es necesario, se debe cumplir, que estos dos tienen que ser iguales. Porque si no, no sería inyectiva. Entonces, A menos 2 debería ser igual a 5. Entonces, esto de aquí, A menos 2 no debería ser igual a 5 para que esta función sea inyectiva. Si no fueran iguales, habrían dos valores distintos relacionados con un mismo elemento del conjunto de llegada, lo cual no es función inyectiva. Entonces, A es igual a 7. Y finalmente con eso puedo ver que lo que me preguntan es f de 7 más 2, que es decir, f de 9, que es 2 por 7, A es 7, 14. Ya. Entonces, por ejemplo, preguntas, ya saben, si gustan pueden hacer. Ya. Entonces, continuando. Acá me dicen en cambio que me piden demostrar que una función
es estrictamente creciente y estrictamente decreciente. Mejor dicho, esta es una función lineal. Pueden ver, bueno, aún no hemos visto, ¿cierto? Pero ya vamos a ver las próximas clases que eso ahí es una función lineal. Entonces nos piden demostrar que efectivamente es estrictamente creciente para k mayor que 0 y estrictamente decreciente para k menor que 0. Si tengo que demostrar eso, yo necesito usar lo siguiente. Yo necesito demostrar esto de aquí. La definición de función creciente y decreciente. Entonces, por ejemplo, lo que yo debería hacer aquí es tratar de demostrar esto. Que esa función cumple esto que está aquí. Que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. Entonces, diré que para todo x1, primero para k mayor que 0. Primero para k mayor que 0. Tenemos que x1 menor que x2. Entonces, para todo x1 menor que x2, esto quiere decir, recordemos que queremos de esto llegar a que f de x1 es menor que f de x2 para demostrar que es creciente. Entonces, como esto es f de x, voy a tratar de jugar con estos valores para llegar acá. Entonces podemos ver que, por ejemplo, si multiplico k por ambos lados, tendré que k por x1 es menor que k por x2, donde k es positivo. Entonces esto va a implicar que k por x1 más b, ahora lo que haré es sumar b a ambos lados, sea menor que k por x2 más b. ¿Y por qué hice esto? Porque si se dan cuenta, ahora esto de aquí no es nada más que la función evaluada en x1. Y esto de acá no es nada más que la función evaluada en x2. Esto quiere decir que f de x1 es menor que f de x2. Que es justo lo que quería demostrar. Dense en cuenta que acabo de demostrar que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Por lo tanto, esta función es creciente, estrictamente creciente. Por lo tanto, f es estrictamente creciente. F es estrictamente creciente. Para el segundo caso es casi similar. Para k menor que 0, entonces empiezo con que x1 es menor que x2. Para todo x1, x2. Entonces lo que hago es multiplicar por k. Pero ahorita recuerdo que como k es negativo, no olvidemos que cuando multiplicamos un valor negativo por ambos lados de desigualdad, la desigualdad debe cambiar de orden, de dirección. Entonces esto quiere decir que x1 menor que x2, si multiplico por k, voy a tener que kx1 va a ser mayor que kx2. Esto quiere decir, ahora sumando b, de igual manera, kx1 más b va a ser igual a kx2 más b. Entonces, esto de la izquierda es igual a f de x1 y esto es igual a f de x2. Entonces llegué a que f de x1 es mayor que f de x2. Por lo tanto, llegué a que si x1 es menor que x2, eso implica a que f de x1 es mayor que f de x2. Pueden ver que esa es la definición de función estrictamente decreciente. Por lo tanto, f es estrictamente decreciente. Decreciente. ¿Ya? Y esa sería la demostración formal. ¿Preguntas? Ya. Entonces continuamos. Ahora me dicen, por ejemplo, considere una función de los reales en los reales. Entonces me piden hallar cuál proposición es verdadera. En este caso yo debería ver, bueno, si la proposición es verdadera, bueno, no debería demostrarlo, pero tener una idea de por qué es verdadera. Y si es falsa,
simplemente sería bueno dar un contraejemplo. Un ejemplo en cual no cumple la función. Me dicen 5 proposiciones. Primero, si f es impar, entonces f no es acotada. Si f es impar, entonces f no es acotada. ¿Verdadero o falso? Entonces, me pongo a pensar. Debo tratar de ver si existe un contraejemplo, es decir, si existe una función que sea impar, pero que no sea acotada. Entonces, recordemos que esto es una implicación. Para demostrar que esto es falso, necesito demostrar que se cumple el antecedente, pero no el consecuente. Es decir, una función que sea impar, pero que sea acotada. Lo cual sí existe y es bastante fácil de encontrar. Podemos hallar el seno. Vamos a ver más adelante el seno de x, funciones trigonométricas. El seno de x es impar y además es acotada. Entonces esto de aquí es falso porque el seno de x es verdadero, es impar, pero es acotada, entonces esto es falso. Segundo, me dicen que si f es impar, hemos dicho, si f es par, entonces f no es inyectiva. Si f es par, entonces f no es inyectiva. Entonces también debo pensar si es verdadero o no. Y si es que no es verdadero, entonces hallar un contraejemplo. Entonces esto de aquí, de hecho me puedo dar cuenta que sí es verdadero. Si f es par, entonces no es inyectiva. ¿Por qué? Porque si una función es par, recordemos que quiere decir que para todo x, f de menos x es igual a f de x. Entonces lo puedo ver de esta manera. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que x y menos x están relacionados con el mismo valor. Con el mismo valor y. Ya que son iguales a ambas imágenes. No olvidemos que f de menos x es el valor que está relacionado con x y f de menos x el valor que está relacionado con menos x. Como son iguales, quiere decir que están relacionados con la misma, con el mismo elemento del conjunto de llegada. Y por lo tanto esto es verdadero. Mejor dicho, eso quiere decir que si es par, entonces quiere decir que de ley estos dos elementos van a estar relacionados con el mismo elemento del conjunto de llegada. Recordemos que esto está prohibido para que sea inyectiva. Entonces, por lo tanto, esto es verdadero. Ya que si una función es par, entonces no es inyectiva. También lo podemos ver gráficamente. Recordemos que las funciones pares son simétricas con respecto al eje y. Ejemplo, las cuadráticas. Entonces, si yo trazo una línea horizontal, debido a que es simétrica, entonces siempre va a haber dos intersecciones en todo punto. Por lo tanto, esta de aquí es verdadera. Si f es inyectiva, entonces f no es sobreyectiva. Entonces yo sé que, a ver, básicamente de nuevo tengo que buscar contraejemplo. Es probable que ya el resto sea falso. Entonces puedo ver que esta es verdad, esta es falsa. Solo tengo que encontrar un contraejemplo, es decir, una función inyectiva que no es sobreyectiva. Pues cualquier función biyectiva funciona. Cualquier función biyectiva, o sea, una función inyectiva y sobreyectiva a la vez. Por ejemplo, la función lineal. Entonces, esto sería un contraejemplo de esta expresión. De la de acá, me dicen que si f es inyectiva, entonces f es sobreyectiva. De igual manera, un contraejemplo, una función que sea inyectiva y que no sea sobreyectiva, también hay bastantes. Tenemos, por ejemplo, la exponencial, la que vimos acá. Si definimos el conjunto de llegada como todos los reales, esta función va a ser inyectiva, pero no va a ser sobreyectiva. Porque como ya vimos el rango, será nomás hasta este puntito de aquí, ya que es acotada. Entonces, por ejemplo, el rango es un ejemplo de esto de aquí que es falso. Y finalmente, si f es periódica, entonces f es acotada, también es falso. Un contraejemplo sería simplemente la tangente. La tangente es periódica, pero no es acotada. Acá finalmente tenemos lo siguiente, me dicen que f sea una función real, RR que es impar, estrictamente creciente, y g es una función tal que g de x es igual a f de x. O sea, son dos funciones iguales básicamente. Entonces te piden hallar este valor de g de 4 más 3f de 4. Entonces, ¿cómo hallo este valor? Primero me doy cuenta que g de x es igual a f de x. Es decir, son la misma función, mejor dicho. Entonces puedo reemplazar la una con la otra.
Entonces yo reemplazando. Si yo reemplazo, tenemos que 2f de 4. Entonces voy a reemplazar en vez de g, voy a poner f. 2f de 4 más 3f de 4. O sea, todo esto de aquí va a ser igual hasta menos f de menos 4 más 4f de menos 4. Aquí lo que haré es, bueno, es reducir términos semejantes, que arriba me quedaría 5f de 4, y acá abajo me quedaría 3f de 4. Entonces esto va a ser igual. Aquí es menos. Aquí lo que tengo que hacer ahorita es usar el hecho de que es impar. Entonces, ¿qué quiere decir que una función es impar? Quiere decir que para todo x, f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, una función impar quiere decir que f de menos 4, o sea, para x igual 4, tengo que f de menos 4 es igual a menos f de 4. Entonces, esto de aquí yo lo puedo reemplazar acá. Como tengo f de 4, me va a quedar que 5f de 4 va a ser igual a 3 menos f de 4. Entonces esto es igual a 5, el menos lo paso para el menos 3. Y tengo aquí f de 4 y acá abajo tengo f de 4. Como f de 4 no es 0, entonces yo lo puedo simplificar. Entonces aquí me queda menos 5 tercios. Y esa sería la respuesta aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces bueno, hasta ahí es la clase de hoy. Entonces vamos a